Listo, voy a intentar compartir ahora sí. Listo. Ya, entonces, vamos a tratar del tema de gestión de cambio, ya, y es, bueno, no voy a anticipar lo que va a hablar Pablo, ¿no? Pero es, aunque parezca un punto muy relacionado solo al comportamiento de las personas, ¿no? Al cuidado, que es algo que hemos visto bastante durante este periodo, ustedes van a ver que hay de fondo, ¿no? Técnicas que van relacionadas, por ejemplo, a la orientación estratégica de la empresa, a los elementos de recursos humanos, ¿no? Como técnica, como soporte, como apoyo. Hemos hablado algunas veces, ¿no? Que cuando trabajamos en una organización, no estamos ahí de amiguis, ¿no? Estamos ahí porque es un contrato, entonces ambas las partes tienen que estar beneficiadas en esta relación. Entonces, para que la empresa alcance sus resultados, nosotros también tenemos que estar ahí de alguna forma satisfechos con lo que estamos haciendo, ¿no? Proyectando nuestra vida más allá. Y realmente es como llegar al tope de una montaña, ¿no? Y mirar por encima de todo lo que hemos aprendido, ya para cerrar ahí este ciclo comprendiendo que las organizaciones están cambiando todo el tiempo, ya lo hemos visto, ¿no? Y que si tú dentro de una organización como un administrador de la empresa, como un directivo de una organización, ¿no? En un puesto gerencial, tú no lo comprendes o no comprendes toda la dimensión de afectaciones que los cambios pueden impactar internamente, realmente tenemos riesgos, ¿no? De la perenidad de una organización. Entonces, para llegar al tope de esta montaña, nosotros hemos percorrido algunos caminos, ¿no? Y hemos trabajado, ¿no? O cargado algunas mochilas, ¿no? Hemos visto un poco qué es el mundo del trabajo, cómo está el contexto de este mundo del trabajo, qué las organizaciones valoran, cómo ha sido, ¿no? La construcción histórica desde los fines del siglo XVIII hasta el siglo XXI, que es el que estamos, ¿ya? Cómo se ha construido todas esas teorías alrededor del trabajo, ¿no? De cómo el trabajo se debe organizar, qué es gerenciar, qué son las competencias, ¿no? Los conocimientos, habilidades y actitudes que debemos desarrollar. Hablamos bastante de la gestión emocional y a lo largo de varios tópicos hemos visto la importancia de manejar de forma adecuada nuestras emociones, ¿no? Hablamos también de la habilidad de comunicarse, ¿no? De estar en constante contacto con las personas, de tener una relación dialógica con las personas de la organización y bueno, de fuera de la organización también. La comunicación es un elemento clave en el día a día de las organizaciones, de las empresas. Hablamos de algunas técnicas de administración del tiempo, hablamos sobre equipo, ¿no? La diferencia entre un grupo de personas que están trabajando en conjunto y, y un equipo, ¿no? Que realmente está comprometido con un objetivo común, orientado, ¿no? A los resultados de la organización. Hablamos de la técnica de ese señor del Management 3.0, ¿no? Que viene de ese pensamiento orientado a resultados, a una relación cercana con el cliente, a interpretar, ¿no? Las necesidades de los clientes. Hablamos de creatividad, de inteligencia competitiva, la importancia de que pensemos, aprendamos a pensar fuera de la caja realmente, ¿no? Y ver soluciones donde en general las personas ven problemas. Hablamos también del desarrollo y del potencial humano, de la necesidad y de la capacidad que tenemos de superar nuestras limitaciones, ¿no? Y de forma orientada, adecuada, también llegar a un nivel alto, ¿no? Sea en nivel personal cuanto en nivel personal. Hablamos mucho de liderazgo, ¿no? ¿Y por qué está resaltada esta mochilita? Porque uno de los objetivos que tenemos en este componente, ¿no? También el empowerment, uno de los objetivos que tenemos en este componente es justamente darles los fundamentos de las habilidades que las personas deben desarrollar, ¿no? Para actuar como líderes dentro de las organizaciones. No confundamos líder con el puesto de jefe, ¿ya? Tenemos que regresar a las teorías, ¿no? Vimos muy bien la de John Collins, ¿no? Del liderazgo 5.0, ¿no? Estudiamos ahí los niveles de liderazgo
Y creo que ya somos capaces de entender que líder no es el jefe, ¿no? El líder es el que mueve, el que puede mover y lo hace siempre cuando está abierto y con la participación de las personas, ¿ya? Y hago esta pequeña introducción que está alineada ahí con Pablo, ¿ya? Justamente para que él a partir de eso pueda trabajar el contenido sobre gestión de cambio. Entonces, Pablo, te paso la palabra. ¿Tienes permiso para compartir pantalla? Sí, creo, ¿no? Espero que sí. Hola, hola a todos. Muchas gracias. Para mí es un honor acompañarlos a ustedes. Realmente aprecio mucho a Ingrid y qué alegría para mí estar con ustedes. Yo también fui estudiante como ustedes. Sé lo que es levantarse temprano, sé lo que es ir a clases, sé lo que es estar cansado, ¿no? de cosas. Yo recuerdo que tenía un profesor que me decía que nosotros en universidad aprendemos solamente un 10% de las cosas que vamos a aplicar en nuestra vida laboral. Bueno, en algunos casos creo que es cierto, sí. El día de hoy van a ver algo muy, muy bonito, ¿sí? O sea, no solo es una técnica, no es solo es un método, sino que es algo muy bonito, y que puede ayudar a la gente, y que puede ayudar a sus organizaciones. Sí, realmente esto es una técnica y un método. Y así tú no te dediques a este campo, te va a ayudar en la administración y te va a ayudar bastante. Sí, entonces, hoy pues yo les vengo a compartir un poco de lo que conozco, sí, acerca de gestión del cambio. Y entonces, me gustaría que sea algo interactivo, ¿sí? Que la participación sea de ambos. Lo vamos a hacer democráticamente o autocráticamente, pero me gustaría que ambos participemos, y tanto ustedes como nosotros. Entonces, voy a proceder a compartirles una pantalla. ¿Sí se está viendo? Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué es la gestión del cambio? No, me gustaría tener primero claro algunas cosas antes de continuar. Sí, no sé si Ingrid les comentó, pero bueno, mi carrera, mi profesión, yo soy psicólogo, ¿sí? Me especialicé en el tema organizacional y entonces por eso es que estamos acá, ¿no? Entonces, hay algunas que deben estar claras en nosotros. Sí, algunos conceptos básicos, claro, como es el tema del duelo, ¿sí? Entonces, estos son unos principios de la tanatología, ¿sí? La tanatología, para que me puedan entender un poco, viene el término Thanatos, ¿no es cierto? Thanatos, que era uno de los dioses griegos, la muerte. Sí, de hecho, Freud nos habla de dos instintos básicos, dos pulsiones necesarias en el ser humano, sí, que son el eros y el Thanatos. Si no sé si han escuchado, el eros es este principio o este instinto de placer. Si todo lo que me produce placer, alegría, felicidad, y bueno, él tenía un tinte sexual, sí, pero el eros se refiere a todo esto, ¿no? Es el dios de la alegría, el dios de la riqueza, ¿sí? Y el Thanatos viene a ser todo lo contrario, viene a ser este principio de muerte, ¿sí? Todo lo que nos mata, todo lo que causa daño, todo lo que nos finaliza, ¿no es cierto? Entonces Freud nos comentaba que estos eran los dos principios. Entonces, hay tres términos que debemos, o definiciones que debemos tener claras. ¿Sí? La primera es el luto y el sentido de pérdida. Un poco para entender lo que vamos a ver más adelante. Sí, el duelo, ¿qué creen que es el duelo? Me gustaría escuchar un poco, ¿qué creen que es el duelo? Edwin, ¿qué crees que es el duelo? Bueno, depende del contexto, porque puede ser como una batalla, el duelo, o también como, hay una tradición que le llaman duelo cuando alguien fallece.
Perfecto, Edwin. Puede ser, ¿no es cierto?, la pérdida de alguien, de un ser querido, la pérdida de alguien. Ahora, el luto se refiere a todo lo social, a todas las costumbres, a las costumbres que son realizadas por nosotros y una vez que alguien fallece o que perdemos algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vestirnos de negro, ¿sí? El vestirnos de negro, esto se refiere al luto, ¿sí? Es una costumbre social, ¿sí? Y luego tenemos el sentido de pérdida, que necesariamente se refiere a la ausencia de algo, ¿sí? Cuando teníamos algo y nos lo quitan. Yo creo que ustedes, más o menos, ¿qué edad tienen? ¿Unos 20, 21 años? 19. 19. Bueno, ya están grandes. Ya están grandes. Entonces, yo creo que ustedes ya tuvo la oportunidad de tener alguna relación, de tener un noviazgo, ¿sí? Ya pasaron por esta situación, ¿no? Donde empezaban a socializar. Y, ¿qué sintieron cuando se pelearon? Bueno, en caso de que se hayan peleado. ¿Alguien me puede comentar? Alejandra, tal vez tú tuviste alguna pareja y te peleaste, ¿no? Nada serio, no he tenido nada serio. Ah, ya. Una buena católica, Alejandra. Ya, pero por ejemplo, Ariana, ¿tú tuviste algún novio que te haya... Puede ser que se sienta, o sea, tristeza, en cierto grado, bueno, depende de la situación, hasta decepción. Decepción, tristeza, ¿no es cierto? ¿Y qué tiempo estuviste con esta persona? Bueno, como dice Alejandra, o sea, estábamos conociéndonos, pero, o sea, ya en ese tiempo hubieron como que algunos inconvenientes, entonces, Ok, entonces estuviste triste aproximadamente ¿qué tiempo? una semana. Ay, no lo has querido mucho. Bueno, pero después de que estás triste, ¿no es cierto? Es como que te bajoneas, niegas, o sea, esto no pasó, tratas de negociarlo, ¿no es cierto? Y luego, si bien ya perdiste a esa persona en un tiempo, es como que sales adelante, ¿no es cierto? Como que viene una etapa de florecimiento. Sí, entonces esto es todo lo que nos va manifestando en estas tres etapas, ¿no es cierto? La gente o las personas constantemente perdemos cosas, perdemos personas, perdemos cosas, ¿no? La única constante es el cambio en nuestro. Entonces luego tenemos a una persona que es Elizabeth Ross, ¿sí? Que nos muestra, bueno, ella es una científica de Harvard, es psicóloga, ¿sí? Ella se dedicó a estudiar mucho el tema del duelo. Entonces ella nos manifiesta estas etapas que vive el ser humano, ¿no es cierto? Primero lo niegas, tiene resentimiento, luego es como que negocias, bueno, sí, se fue de mi vida, o puede volver, ¿ya? Luego caes en un valle de depresión y luego subes finalmente a un periodo de aceptación y que es un periodo de florecimiento, ¿sí? Los seres humanos, nuestra constante es el cambio, ¿no? Estamos perdiendo, como les manifestaba, pero siempre viene este ascenso en nosotros, ¿no? Que está lleno de emociones, de aprendizaje, de conocimientos previos que tenemos, pero siempre que perdemos algo, vamos por esta situación ya. No es lineal, ¿sí? No es que ya pasé la negación y la ira y estoy en la etapa de aceptación y no se me va a volver a repetir. No, no es lineal. O sea, puede que se me vuelva a repetir estas etapas, ¿sí? No todo es perfecto. Pero sin embargo, esto ya nos da un conocimiento general de lo que es el proceso de pérdida o de duelo, ¿sí? Importante para nosotros conocer. Entonces, el tema de gestión del cambio un poco nace de este principio de muertes pequeñas, ¿no? En nosotros y cómo vamos cambiando a partir de todo el transcurso de nuestra vida. Sí, aquí hay algunas definiciones que son interesantes y una, bueno, como mencionaba Charles Darwin, realmente las especies que se mantienen en la vida, aquellas que aprenden a adaptarse,
a evolucionar, ¿sí? Es un concepto muy interesante porque tú debes llevarlo a la vida organizacional, ¿sí? A las empresas. Ustedes que están siguiendo justamente administración de empresas deben llevarlo ahí, ¿sí? Si tú tienes un colaborador que no se adapta a ciertas condiciones, pues lo más probable es que ese colaborador, pues, o sea, salga de la organización, ¿no es cierto? Tú vas a tratar un tema de tratar de adaptarlo, pero la gente que no se adapta, sí, perece. Entonces, el tema de la gestión del cambio es un concepto muy simple que a mí me gusta también, que es en realidad llevar a una persona de un lado A, de una situación actual, y a un lado a otra situación. Ya, esto es lo que debemos saber como un concepto inicial de lo que es gestión del cambio. Sí, bueno, este es un modelo un poco similar a lo que ya vimos del tema de la pérdida, pero este es un modelo que se aplica a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones. Y ese es un modelo gestionado por Kurt Lewin. Kurt Lewin dicen que es el padre de la gestión del cambio. No sé si ustedes han escuchado, ¿ya? Pero Kurt Lewin nos habla de estas 4 etapas, ¿sí? Nos habla de que primero, aquello que tenías, que creías que era la verdad, ¿sí? Puede que el momento que te lo cambien vas a pasar por este proceso. ¿Sí? Un proceso, si ven un descenso en la curva del cambio, luego hay un ascenso, ¿sí? Hasta que nuevamente llegas a una etapa de congelamiento. ¿Sí? En el descongelamiento lo que haces es, esta es una etapa de reaprendizaje. Todo lo que creías que era cierto, ya no es cierto. ¿Sí? Temas de cultura, temas de conocimiento, sí, aquí realmente es como que empiezan a desvanecer. Empieza este valle un poco de desesperación, asciendes hasta que nuevamente los conocimientos que adquieres van a ser la nueva realidad, la nueva verdad, ¿sí? Entonces, este es la curva, ¿sí? Del modelo de cambio de Kurt Lewin, que es el padre de la gestión del cambio. Yo me parece que Lewin lo han visto, lo van a ver más adelante, gestión de empresas. Ya, este es Kurt Lewin para que lo conozcan en la foto. Él es un psicólogo alemán, ¿sí? Pero él era un psicólogo enfocado en la parte organizacional. Y aquí están justamente estas 3 etapas que son clave. El descongelamiento, la etapa de cambio, donde empiezas a cambiar, donde se te empieza a mover todo aquello que tenías cierto, ¿sí? Y que ya no lo. Y luego viene un tema de que este nuevo conocimiento se viene a congelar nuevamente y eso va a ser la estructura sobre la cual vas a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces, si bien son generales estas etapas, hay una serie de eventos que suceden durante esta etapa. Entonces, yo les voy a comentar. ¿Qué es lo que conoces de la empresa? ¿Qué es lo que conocemos? Realmente conocemos aquello que está formal, aquello que es formalizado, ¿sí? Lo que no conocemos es temas de cultura, ¿sí? Entonces, no conocemos primero la estructura, ¿no es cierto? Conocemos las áreas, los departamentos, ¿sí? Pero no conocemos las intenciones de la gente, no conocemos qué es lo que los mueve, cuáles son sus intereses, qué sienten por aquello que tú les estás pidiendo que hagan. Sí, hace un momento Ingrid mencionaba el tema del líder y el líder es trascendental en todos los temas de gestión. ¿Sí? Puede parecer una bobada, puede parecer un concepto tan trillado, pero el líder tiene una capacidad increíble en una organización. Es lo que es la clave del movimiento, es lo que mencionaba Ingrid. Entonces, esto un poco para que conozcamos a manera de iceberg, ¿no? Lo que sabemos de la empresa, sí, lo que sabemos de la gente con la que trabajamos y lo que no conocemos. Estos aspectos impactan bastante en, como mencionaba Peter Drucker, creo que era, la cultura se come la estrategia, ¿no? Se desayuna la estrategia, ¿sí? No importa qué tan buena sea tu estrategia, ¿sí? Tú debes conocer la cultura y debes saber lo que funciona con él. Ya, entonces, existen varias motivaciones para que cambiemos, ¿sí? Hay un concepto físico que es la entropía.
La entropía la aplicamos nosotros bastante en la psicología. Y la entropía quiere decir que un suelta energía, un cuerpo arroja energía. ¿Sí? Entonces este cuerpo cuando arroja energía es como que se desgasta. Nosotros somos un cuerpo, una organización y nos cansamos, ¿no es cierto? Ustedes en este momento ya deben estar cansados casi de todo el semestre, de toda la energía que lanzaron, ¿no es cierto? ¿Cómo logro que una persona se reactive? Yo logro que una persona se reactive a través de cambios. El momento que sucede un cambio, sí, este es el concepto de entropía, ¿no? El momento que sucede un cambio, logro que la energía vuelva a estar acá arriba. Si vuelvo a la parte de arriba, y nuevamente tengo una fase de descongelamiento, que es lo que hablábamos, donde empieza a soltar energía, empieza a soltar energía. Es lo mismo en las parejas, ¿no? Cuando tienes una pareja, lo quieres mucho al primer año, lo adoras, todo, pero ya a los 5 o 6 años ya no lo quieres tanto, ¿no? Entonces es necesario un cambio, y estos cambios se generan con compromisos. Por ejemplo, tienes un hijo, vuelve el nivel de energía acá arriba, empieza a desgastarse, empieza a desgastarse, empieza a desgastarse. Compras una casa, sube nuevamente el nivel de energía y empieza a desgastarse. ¿Sí? Todo esto debemos aplicarlo a las empresas, a las organizaciones, ¿no es cierto? Los procesos deben mejorar en las organizaciones y para esto son necesarios la implementación de proyectos, ¿sí? De un cambio. Entonces, claro, la alta gerencia te dice, bueno, debemos mejorar. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, gestionamos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una herramienta tecnológica, lo hacemos a través de un cambio cultural, a través de un cambio de la estructura de la organización. Pues eso ya dependerá de las decisiones de la organización, pero en todas estas situaciones se genera este fenómeno de cambio. Descendemos a una curva y nuevamente subimos. Ahora, ¿se debe gestionar el cambio o planificar el cambio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? ¿Debemos gestionar el cambio en las organizaciones? Yasli, ¿qué consideras tú? ¿Se debe gestionar el cambio? Porque el cambio es una constante. Yo creo que va más a gestionar el cambio, porque el cambio no es algo que se planifique, más bien viene algo inesperadamente que te vuelve a adaptarse a la situación en la que te vas a enfrentar. ¿No es cierto? Entonces, claro, si hablábamos de que el cambio es una constante, ahora, en las organizaciones les interesa gestionar el cambio. Cuando digo gestionar el cambio, quiere decir como apoyar este cambio o acompañar este cambio para que se implemente. ¿Hacen esto las organizaciones? En la mayoría de los casos no, a menos de que haya una crisis. Exacto. En la mayoría de los casos no lo hacen. Porque en realidad, ¿de quién es cuidar? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar que un funcionario adopte un cambio? En la realidad, en la estructura organizacional clásica no existe. Sí, entonces la gestión del cambio es una doctrina que inicia a partir de los años 40, 60, y se posesiona en los años 90. Sí, de hecho, la escuela brasileña es muy importante y fundamental en esta posesión, porque se empezaron a dar cuenta que no importa qué tan buena sea la propuesta o el cambio que yo quiero implementar en una empresa, si la gente no está convencida de esto, va a fracasar. Yo no tengo a la gente convencida de que lo que vamos a hacer es bueno, va a fracasar. Créame, y encima no solo es este fracaso, sino es la parte económica, el tiempo que pierdes de los empleados en esta inversión, de los funcionarios en esta inversión es súper grande. Entonces, a partir de esto, empezaron a darse que sí es necesario gestionar el cambio. Sí que sí es necesario apoyar el cambio. Yo creo que un impacto muy grande que he tenido y que está como de boga es el tema de la pandemia, ¿no? No sé cómo ustedes lo gestionaron en sus casas. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes viven con sus padres, si sus padres son grandes o sus abuelitos. ¿Sí? A ellos les tocó adaptarse a lo que era Zoom, lo que eran las videoconferencias, lo que era no salir. ¿Sí?
y vimos cómo esto los impactó. Claro, nadie se preocupó de gestionar el cambio, ¿no? Sí es necesario gestionar el cambio. Sí, la gestión del cambio es un área que está implementada en algunas instituciones, más que todo en multinacionales. Sí, en multinacionales ya encontramos jefaturas del cambio. ¿Dónde debe funcionar un área de gestión del cambio? Hay varias corrientes, ¿no? Hay una que aliada a recursos humanos, dentro de recursos humanos, y hay otra que manifiesta que debe estar dentro de las oficinas de PMO. No sé si tienen el conocimiento del PMO, del Project Management Office, la oficina de los proyectos. Cuando yo necesito mejorar un proceso, ¿sí? Una actividad, implemento un proyecto de mejora. O debe estar dentro de la alta gerencia, ¿sí? Debe estar aliada a la alta estrategia, ¿sí? Para que pueda convencer a las personas de tomar decisiones. Entonces yo más adelante les voy a comentar esto, pero ya en las multinacionales ya vemos esta figura y en los proyectos que se maneja también ya aparece. ¿Sí? Ahora, esta es la técnica y esta es la metodología de gestión del cambio. No hay una receta mágica, pero generalmente adoptan bastante lo que son las líneas de comunicación y de capacitación. Aunque dentro de comunicación manejan el tema de movilización organizacionales. Yo ya les voy a comentar más adelante cada uno de estos episodios. Una de las líneas es capacitación o entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando implementas algo? Existe una brecha de conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero traer a una persona del lado A, lado B, yo tengo que alimentarla de conocimientos. Entonces, para esto está justamente la gestión de la información. Sí, yo debo capacitar a esta persona en la nueva información que tengamos dentro de la organización. Tengo que capacitarla, ¿sí? Entonces, primero yo debo definir qué estrategia, por esto es la importancia de conocer la cultura. Yo antes de definir cuáles son los contenidos que esta persona debe aprender, debo conocer la cultura para saber qué metodología voy a aplicar. Si son personas que son amigables a la tecnología, puedo darles cursos virtuales, ¿no? O puedo darles una educación a través de una sala, a través de una clase, como lo hacemos de manera clásica. Sí, ¿no es cierto? Entonces yo voy definiendo los recursos, ¿sí? Preparo los materiales y luego procedo a capacitar a estas personas. Finalmente debo evaluar. Ahora, evaluar es muy importante conocer sus orígenes, el origen de la palabra evaluar, ¿no es cierto? Evaluar quiere decir generar valor, ya, porque nosotros venimos de una cultura que es como que tememos a ser evaluados, ¿sí? Tememos a ser evaluados, y ya lo vas a conocer en la empresa. Entonces, la evaluación, el único sentido de evaluar a alguien es para capacitar nuevamente o reforzar. Sí, no debe ser para sancionar. Es el único sentido de evaluar. ¿Ya? Entonces, esta es la primera línea que Gestión del Cambio propone y es capacitar a las personas acerca de este nuevo cambio. De todos estos nuevos cambios, como les mencionaba, existe una brecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, que digamos sus padres les tocó adaptarse a las plataformas de videoconferencias, ¿no? Puede ser el Zoom. Entonces a ellos les tocó aprender y probablemente ustedes les indicaron, mire, el Zoom funciona de esta manera. O cuando implementaron el WhatsApp, ¿sí? Cuando implementaron el WhatsApp, claro, a las personas que somos más grandecitas, fue como que nos tocó aprender cómo hacerlo. A esto se refiere la capacitación, ¿sí? Justamente a dar estas herramientas para dar este conocimiento necesario para llevar a punto a la persona. Por favor, si alguien tiene dudas, me puede interrumpir, no hay ningún problema. Ya, esto es en las organizaciones. De hecho, las empresas invierten bastante en capacitación, bueno, dependiendo, ¿no?, de la cultura de la empresa, pero aproximadamente suelen manejar un presupuesto del 30%, del 10%, inclusive
el IES, hay un monto del IES que es destinada a la formación. Entonces, digamos, ustedes son dueños de un y aportan al IES. Sí, hay un porcentaje destinado a la formación de los funcionarios. Sí, entonces, si las organizaciones tienen un presupuesto destinado porque es importante que las personas se actualicen en sus conocimientos. Entonces, si pueden ver, esta curva nos va indicando, de acuerdo a qué herramienta utilicemos, ¿sí?, el nivel de retención del aprendizaje de las personas. Entonces, claro, si hago un tema del libro que es autoinstruccional, solo voy a tener un 5% de retención de las personas. Sin embargo, si hago un tema de tutoría, de coaching, que es acompañamiento en el aprendizaje, ¿no es cierto? Y doy soporte, si alguien no sabe, nuevamente lo ayudo, lo atiendo, sí voy a tener un 90% de retención. Esto les va a servir a ustedes, ¿no es cierto?, cuando estén dentro de la organización y deban capacitar. No necesariamente para capacitar debe ser de recursos humanos, ¿no? Porque si tienes un equipo, debes actualizar sus conocimientos. Entonces, estos son las herramientas que ustedes necesitan y de acuerdo a esta herramienta, ustedes ya tienen un nivel de aprendizaje, retención. Sí, y esto es muy importante. Aquí hablamos de la curva del olvido de Ebbinghaus. Sí, Ebbinghaus era un educador, sí, que estudiaba mucho todos los temas de aprendizaje. Relacionaba bastante con el tema de la memoria. Y miren ustedes, si ustedes repasan una vez para dar el examen, ¿sí?, pues la probabilidad de que lo olviden va a ser muy frecuente, ¿no? Ustedes en 7 días van a olvidar estos contenidos. Sin embargo, la probabilidad de que lo retengan, si pueden darse cuenta, aumenta si vuelvo a estudiar, ¿no? Si vuelvo a leer. Si vuelvo a leer 2 veces, es más probable que no me olvide, ¿no es cierto? Y hasta que llegamos a una cuarta vez o un cuarto repaso, que ya lo suelo mantener. Si yo repaso 4 veces un contenido, si en 4 meses mi retención es del 70%, que es grande, ¿no? Ya en temas de conocimiento. Entonces, esto solo es para tener en cuenta. Ahora vamos con otra línea. ¿Qué es la comunicación, no es cierto? Bueno, aquí hay una frase que me gusta bastante de Víctor Frank, ¿sí?, que habla de, no sé si han leído Víctor Frank, si no lo han hecho, yo les sugiero que lo puedan realizar, ¿no? Es una lectura muy enriquecedora. Ya, Hemos visto, perdón Pablo, hemos visto, este Viktor Frankl es el señor de la visión. ¿Recuerdan como cuando vimos esto de la necesidad de crear una visión, de antever las cosas? Es el señor que estuvo en Auschwitz, si no estoy equivocada, bueno, estuve en un campo de concentración, ¿no? Este es muy importante la lectura realmente. Perdón, Pablito. muchas gracias, Ingrid. Es verdad lo que menciona Ingrid. Sí, Víctor Frank fue un psicólogo, sí, que estuvo en campos de concentración. Y él empieza a contar su historia de lo que empieza a observar, ¿no? Y empieza a ver cómo la gente, él dice que tiene que él tiene una capacidad de poder ver quién va a morir. ¿Ya? Y él cuando menciona que puede ver esto, de que tiene la capacidad de quién va a morir, él indica que se puede dar cuenta porque son gente que empieza a descuidarse, que no se baña, que no se asea, que es como que ya no quiere vivir. O sea, que todos sus comportamientos indican eso. Y él, claro, también nos indica lo importante de tener un sentido, algo que nos dé sentido en la vida. Esto no solo es importante en nuestras vidas, ¿no?, sino que esto deben ustedes trasladarlo a la empresa. Si las personas, los funcionarios que no tienen sentido a su trabajo, que no encuentran, no van a ser productivos. Sí, bueno, está feo mencionar esta palabra, pero bueno, van a perecer, no. Ellos necesitan encontrar este sentido al trabajo. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de dar esta visión? El encargado de dar esta visión es el líder. El líder, como les mencionaba, parece que ser líder solo es ser jefe, ¿no? Pero no es así. Sí, los jefes los dan las empresas, las organizaciones, pero los líderes los dan los equipos. Sí, es algo muy trascendente que ustedes deben tener
tener muy claro, ¿sí? Bueno, de todo corazón, no se transformen en ese tipo de líderes, ¿sí? O en ese tipo de que sean buenos, ¿sí? Repartan valores. Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos comunicar. Hay una historia muy interesante, ¿no? Creo que tal vez ya la han escuchado, que es ay, ¿cómo se llama este presidente de Estados Unidos que fue muy famoso? De John F. Kennedy. Que John F. Kennedy cuando fue a la NASA, y cuando fue a la NASA se acercó a los empleados, a preguntarles cuál era su trabajo. Entonces, iba con los de las computadoras, ¿no? Entonces le decía, bueno, mi trabajo, mira, es que toda la programación esté lista para que pueda despegar el cohete, el cohete, la nave espacial. Ya, entonces dice que lo que más le llamó la atención fue que en una de sus visitas al baño encontró al señor de la limpieza y le preguntó cuál era su trabajo. Claro, y la respuesta del señor de la limpieza le llamó la atención porque él le dijo, bueno, mi trabajo es poner a los hombres en la luna. Este señor de la limpieza tenía visión. Sabía que su trabajo no era limpiar solamente los baños. Ese era su rol. Su trabajo iba alineado a la visión o a la misión estratégica de la NASA, ¿no? Que era poner gente en el espacio, poner gente en la luna. Entonces, es muy importante que la gente tenga visión y sentido de las cosas. ¿Sí? Si no alguna actividad que les pida no les hace sentido, o sea, no saben por qué lo hacen. Piensan que solo lo hacen un sueldo, un salario, una remuneración. Entonces, esto es importante para nosotros, ¿sí? Ahora, con lo que yo quería explicarles anteriormente, que siempre es estratégico cuando vayas a hacer gestión del cambio, definir por qué cambia, el concepto del cambio. Debes tener clara la idea de por qué estoy cambiando. A ver, bueno, voy a dar un ejemplo que lo vivimos en la universidad. Teníamos secretarias fíjense, teníamos una edad de 50, 60 años. Son secretarias y claro, cuando les decíamos que les vamos a cambiar el sistema académico, ustedes no lo vivieron tan fuerte porque son nativos, ¿no? Tecnológicos, pero imagínense lo que es decirle a una persona de 50, 60 años que te voy a cambiar la manera como trabaja. Entonces, genera resistencia, ¿no es cierto? Porque no lo entienden. Entonces, por eso es siempre importante definir por qué vas a hacer el cambio. ¿Sí? Entonces, ir con esta idea, mira, si te voy a cambiar algo es porque vas a mejorar. Vamos a automatizar tu trabajo. Si tú debes tener clara esta idea, porque con esa idea vas a evangelizar a la organización. Vas a repartir la palabra. Entonces, estas son unas fases, ¿sí?, de la comunicación que van generando el compromiso en los usuarios. Si empezamos inicialmente por una fase de concientización, aquí los usuarios es como que saben que algo está pasando. No tienen conocimiento, pero saben que algo está pasando. Sí saben que va a haber un cambio organizacional, una estructura. Ya, entonces ellos saben algo. Luego en una fase de comprensión ya tienen un breve conocimiento. Les indica por qué se va a hacer este cambio. Sigue siendo breve. Luego tenemos una fase de apoyo, ¿no? Aquí es donde ya tienen un conocimiento un poco más fuerte, mediano, ¿sí? Pero ya puedes contar con la ayuda de estas personas. Pero obviamente tú aquí pides ayuda, ¿sí? No se ofrece. Luego vamos a una fase de envolvimiento donde las personas están en un estado de fe, ya creen, ¿sí? Ya creen, ya hay un mayor involucramiento. No solamente tú lo debes pedir, sino a ellas les gusta participar. Y hasta que llegamos a una fase final de compromiso. Ya las personas conocen el cambio y lo ayudan a gestionar. Ahora, del 100% de los empleados, de los funcionarios, del 100%, el 25%, esta es una estadística, ¿no? Que esto está en el Human Change Management Institute, en el libro, que nos menciona que del 100%, ¿sí?, del 100% de los funcionarios, 25 creen en el cambio. 25% creen en el cambio. El otro 25% no cree en el cambio, ¿sí? Y luego tienes un 100%, un 50% de personas, ¿sí?,
¿sí? Luego tienes un 50% de personas que están duditativos, que no saben si apoyar el cambio o no. Es por estos por quienes tienes que pelear. 50%. Debes aceptar de que hay un 25% que es muy difícil que cambie. Sí, y debes moverte con este 75%. Ya, estas son las fases que les mencionaba. Sí, esta es la definición, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo gradualmente las personas van adquiriendo este compromiso. ¿Cómo lo haces? Mediante estrategias, ¿no? Es importante comunicar. ¿Quiénes te sirven bastante para comunicar? Son los líderes, ¿sí? Debes hacerlo de manera gradual. Algunas noticias tienen un impacto muy fuerte y debes sensibilizar a las personas. Sí, debes irles contando de poquito, hasta que al final. En psicología hay una terapia que se llama la desensibilización sistemática, ¿no es cierto? Y se aplica bastante en las fobias. Entonces, por ejemplo, si tú tienes miedo a una araña, primero te voy a hacer que dibujes una araña, ¿sí? Luego te voy a hacer que con el papel juegues. Luego te voy a dar un peluche de araña, ¿sí? Hasta que finalmente yo te muestre ya el estímulo que te causaba la fobia. Entonces, las personas, ¿a qué temen? Temen a dos cosas. Aquello que no conoces, ¿sí? Y aquello que te pueda causar daño. Es importante recordar los principios de la tanatología. Bueno, ahora vamos con una línea de movilización. Tal vez alguna pregunta hasta este momento. Algo que no les haya quedado claro o les gustaría que les repita. La parte de asimilación del conocimiento con relación a las curvas de la retención y de la duración del mismo, o sea, ¿eso es de manera general o siempre está involucrado la técnica y hace relación con el otro diagrama que nos mostró, por ejemplo, libros y en el otro extremo, o sea, el más alto, el coach? ¿A este te refieres? Ajá, o sea, que digamos, si es que se utilizaría la técnica del coaching, sería aún más efectiva en el cuarto repaso o Sí. independientemente de la forma, el otro diagrama es independiente. Este es un diagrama que se enfoca en todo el tema que es el aprendizaje, ¿sí? Netamente es en un tema pedagógico didáctico. ¿Sí? Esto te indica cuáles son los repasos que debes hacer para que los contenidos se queden mucho más en tu vida, ¿no? En tu memoria, ¿ya? Este de acá se refiere a estrategias que vas a utilizar para la capacitación, para capacitar al personal, ¿ya? No te habla de repasos. Entonces te quiere decir que si yo aplico todas estas, voy a tener un resultado, si aplico asistencia, si aplico coaching, aplico tutoría, voy a tener una retención del 90%, ya en lo que yo. Si va a pasar el tiempo, si enseño aquí una vez, si va a pasar el tiempo, igual voy a irme olvidando, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos indica es un tema ya más pedagógico, ¿sí? Que te indica que debes estar al menos repasar este contenido 4 veces para que se manifieste. Si bien es cierto, tú aquí vas a alcanzar un 90% en solo un primer repaso, 90% de contenidos en las personas para que aquí aprenden, ¿no es cierto? Pero para que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Muchos más días, es necesario justamente tener. ¿Sí? Pablo, Dime, Ingrid. yo también tenía una duda por ahí, una consulta, ¿no? Pero eso también se aplica, por ejemplo, a experiencias prácticas, ¿no? A ejercicios prácticos. Porque siempre también se comenta, y no es decir popular, hay una ciencia por atrás de eso, que cuando tú lees, absorbes una cantidad de conocimiento, pero cuando practicas realmente lo tienes, te hace más sentido, ¿no? Y logras aprender y disfrutar mucho más de este conocimiento, ¿no? Se aplica también a estas 3 olas, de la gráfica posterior, la siguiente. Sí, de De la de acá, refuerzo. Sí, no la otra. de esta de acá. Esa, ajá, del Sí, repaso. claro. Ujú. Sí, claro. Ujú. Mira, aquí es como lo mantienes en el tiempo, ¿ya? Y acá es lo que te dice cómo enseñas, ¿sí? Para que se mantenga esto, pero aquí enseñas una vez, ¿no? Entonces sí es necesario justamente lo que tú indicas, el hacer,
¿sí? Si bien yo enseño teóricamente, si no involucro parte de práctica, va a ser difícil que estas personas asimilen este conocimiento. Entonces, en todas estas etapas de acá, vemos que hay en algunas, está implícito el tema del entrenamiento. Sí, es fundamental el entrenamiento. Porque si yo tengo conceptos, ahí realmente tú lo único que estás haciendo es conocer las cosas. ¿Sí? Pero tienes que aprender a hacer. Y esto solamente se da con el entrenamiento o la práctica. ¿Sí? Entonces aquí indico cómo se asimilan, ¿sí? Qué estrategias te pueden ayudar a asimilar de mejor manera los conocimientos. Y aquí indicamos cómo se mantienen en el tiempo. ¿Sí? Es por eso que inclusive ustedes tienen componentes prácticos. ¿Sí? Tienen, parte de su materia tiene un componente práctico. Y la idea, claro, es pedagógica. Es para que se mantenga en el, para que puedas asimilar de mejor manera, aprendas a hacer este conocimiento, ¿sí? Y lo mantengas en el tiempo. No sé, Edwin, si contesté tu pregunta. Sí, efectivamente. Bueno, tal vez más adelante de la presentación me responda una inquietud, pero ya le pregunto después, es acerca de la gestión en torno al, o sea, al tiempo que se requiere para la capacitación y el funcionamiento de la organización, porque debería haber un cronograma bien estandarizado, porque la organización tiene que seguir generando rentabilidad. Exacto. Pero bueno, te lo puedo explicar. En realidad, mira, aquí son etapas. Estas etapas son desagregadas de mejor manera. Si te interesa, les puedo compartir un material donde te indica paso a paso cómo debes hacer. ¿Sí? Aquí hay una situación logística muy fuerte. ¿Sí? Las personas no entienden mucho la logística de la capacitación, piensan que capacitar solamente es convocar gente y enseñar, pero en realidad no es así. Tú tienes un fuerte desgaste operativo y logístico, donde tratas de que poner gente en salas, ¿sí? Hacer que sus horarios no coincidan, tienes lo que manifestabas, una planificación de calendario, defines tiempos, ¿sí? Defines tiempos de cada curso que debes impartir. Sí, convocas gente. Hay veces que te toca dar instructores, ¿sí? Entonces todo esto es una carga muy fuerte. Ahora la gestión del cambio, claro, es algo que funciona de manera paralela, Ed. ¿Sí? No es que sacas a alguien o una oficina tiene que parar su producción para realizar esto, ¿sí? Tienes a una persona que se está encargando justamente de este proceso de capacitación y debe hacer conciliar los tiempos con los miembros, con los dueños de con el dueño de la empresa, ¿sí? Deben conciliar con las áreas. Bueno, digamos, voy a sacar a alguien de la parte financiera, tengo que hablar con sus líderes y decir, bueno, mira, yo necesito repartir este conocimiento en tu gente, que son 5 horas. Necesito distribuir y conciliar contigo en qué tiempos lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, sí, esto no para la producción, pero debes conciliar con los líderes de las otras áreas los tiempos en los cuales vas a capacitar. Muchas gracias. Ya, gracias, Edwin, por preguntar. Entonces, vamos con el tema de movilización. Movilización es un término que viene justamente de mover, ¿no? De mover cosas. Y como nos indicaba anteriormente, Ingrid nos mencionaba, es importante que los líderes muevan. Es importante tener un buen auspiciante, alguien que de alguna manera, un padrino de este cambio, que te ayude a convencer. Sí, generalmente seleccionas líderes o bueno, jefaturas dentro de la alta estrategia, de los altos mandos. Se sugiere que puedas elegir, a alguien que tenga, bueno, alguien que genere empatía con las personas, ¿sí? Que trate de ser un ejemplo moral, ¿ya? ¿Por qué moral? Es muy importante esto. Porque yo no puedo pedir aquello que no doy. Nunca puedo pedir aquello que no doy. Si yo hago esto, lo que genera en los funcionarios, ¿sí? Es cinismo. Es cinismo. Y a su vez el cinismo me conduce a fuerzas antagónicas, a equipos que van a estar en mi contra, ¿ya? O en contra de las personas que es. Es como, por ejemplo, bueno,
puedo contar una historia de Gandhi que me gusta bastante. Verán, había un que tenía un niño bien gordito, sí, bien gordito. Era un niño que le gustaba mucho las golosinas, ya comía bastante azúcar. Entonces, bueno, ya se escuchaba de Gandhi y esta señora lo lleva al niño donde estaba Gandhi, ¿sí? Pero claro, para llegar de ese punto a donde estaba Gandhi era muy, muy lejos, era muy largo. Ya, entonces, este niño, esta señora, pues viajan una semana, viajan en carro, viajan en caballos, ¿sí? Hasta que logran llegar donde Gandhi. Entonces la señora ya le tocaba hablar con Gandhi y le dice, mira, he viajado tanto tiempo, he hecho mucho esfuerzo para llegar aquí y quisiera que me ayudes con algo. Le dice, ¿con qué cosa? Y ella le dice, bueno, quisiera que le digas a mi hijo que deje de comer dulces, porque lo ves, está un poco gordito. Entonces Gandhi la queda viendo y le dice, ya, pero vuelve la otra semana. Ahora no te puedo ayudar. Y la señora muy molesta le dice que cómo vas a hacer, cómo me vas a hacer, he viajado tanto, no, y vuelve la otra semana. Entonces ya pues la señora le tocó hospedarse cerca de donde estaba Gandhi. Entonces vuelve la señora con el niño después de una semana y va, ya le toca hablar con Gandhi, ¿no? Y Gandhi le dice, bueno, ahora sí. Lo queda viendo al niño y le dice, deja de comer dulces. Y la señora muy molesta, obviamente, le dice, me hiciste esperar una semana aquí, gastar dinero para que solo le digas eso. Y Gandhi le responde, lo que pasa es que la semana anterior yo comía dulce. Entonces, siempre es muy importante esto, ¿no? No sé si comprendieron cuál es este mensaje, ¿no? O sea, debes convertirte en un ejemplo moral. Si tú vas a pedir algo, debes tú hacerlo, ¿no? Debes dar este ejemplo. Si no, netamente vamos a generar cinismo en las personas. Claro, y a la vez esto nos impacta ya en la empresa. Ya, entonces, vamos con la movilización. Si pueden ver, aquí es como un ambiente, un ecoambiente, ¿no es cierto? Organizacional. Y vemos cómo las personas están cerca, varios roles, ¿sí? Todas estas personas debemos aprenderlas a gestionar, ¿sí? Recuerden el iceberg que hablábamos hace un momento, ese iceberg donde estaba lo que veías y sabías de la empresa y lo que no conocías de la empresa. Sí, aquí lo vas a empezar a ver. Porque si tú bien vas a evangelizar a las personas acerca del cambio, les vas a decir, mira, tenemos que cambiar, debes adoptar este cambio, porque este cambio va a ayudar en tal cosa, sí, es importante que mapees a tus públicos, que son los stakeholders, ¿no? Los interesados en el proyecto. Entonces mapeas, tienes personas que están fuera de la empresa, personas que están dentro de la empresa, tienes mandos medios, tienes mandos altos, pero todos estos deben estar mapeados porque tú debes generar estrategias, ¿sí? Para que ellos estén un poco de tu lado, del lado. Sí, entonces, ¿qué es importante? Lo que les mencionaba hace un momento, identificar, ¿sí? Identificar cuáles son las personas que son de interés o que tienen interés en el proyecto, ¿sí? Externas o internas. Sí, puedes estar haciendo, no sé, una coalición entre dos empresas, hay una compra de una empresa a la otra, y pues obviamente tienes personas que están interesadas en esta compra, que son externas, pueden ser proveedores, y tienes personas internas, ¿no? Las nuevas áreas que no conocen qué va a pasar, ¿ya? Entonces, primero es importante identificar, ¿sí? Luego debes clasificarlos. ¿Cómo se los clasifica? Se los clasifica por dos temas. Se los clasifica por nivel de influencia, ¿sí? Jerarquía, qué tanto influyen en los grupos, ¿sí? Y el nivel de interés, qué tan interesados están en el proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya tienes una categorización, ¿sí? Una categorización y luego en base a esto, la categorización, haces un análisis, ¿no? El análisis de esto, analizas los comportamientos, ¿sí? Aquello que puedes verificar. Y luego defines qué estrategias plantear para que las personas estén en un nivel alto de interés y un nivel alto de influencia. Aquí es muy importante tu auspiciante, porque tu auspiciante te va a ayudar a convencer a los equipos.
¿sí? Vas a convencer porque tú puedes hacer gestión del cambio, pero tienes otra persona que es mucho más reconocida en la institución, que ocupa un cargo mucho más estratégico y puede ayudarte a convencer de mejor manera. Es muy diferente que vaya yo y, por ejemplo, quiera convencer a un, no sé, a un director, a que vaya el rector y quiera convencer al director, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces, este es el rol del auspiciante. ¿Cómo? Sí, si pueden darse cuenta ustedes aquí, es lo que les mencionaba. Sí, este es un plano que se utiliza cuando se hace el análisis de los involucrados. ¿Sí? Si pueden ver, dividimos tanto por influencia, sí, como por interés. Entonces, puedes tener gente, por ejemplo, el director, aquí lo tengo en un nivel alto de influencia, sí, obviamente porque tiene un cargo alto y ejerce bastante influencia en la gente, ¿sí? Lo tengo en un cargo alto y en un nivel de interés, digamos, del proyecto alto, ¿ya? Pero te vas a encontrar ya en la vida real con directores que tengan un bajísimo, en que te vaya bien en el proyecto, ¿sí? Bajísimo, pero tienen un nivel de influencia alto. Entonces, ¿qué hace esta gente? ¿No es cierto? Lo que hace es justamente generar fuerzas que estén un poco contrarias al proyecto, ¿sí? Recuerden que los equipos copian comportamientos de sus líderes. Entonces, si a mí no le parece bien este proyecto, es muy probable que a mí como funcionario tampoco me parezca bien este proyecto. Entonces, no estoy a favor del cambio. ¿Sí? Y nuevamente genero comentarios. Y yo, no apoyemos y esto nos impacta en la implementación. Entonces, la idea es que si tú tienes una persona en otro cuadrante que no sea el de acá arriba, sí, alto y alto, sí, que generes estrategias. ¿Cómo puedes hacer estrategias, no es cierto? Puedes hacer reuniones con tu auspiciante para hablar con esta persona. Trata de no hacer tan directa la intervención, ¿sí? Anda siempre progresivamente. ¿Sí? Entonces, indicando por qué necesitamos que apoye el cambio y todo eso, ¿sí? Pero siempre la idea es tener a todo el mundo al menos en un nivel alto de interés, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve este mapa, ¿sí? Bueno, yo les voy a pasar algunas lecturas para que puedan ver, pero todos estos pasos tienen pasitos muy pequeños de cómo puedes hacer. Ya, inclusive hay mapas de análisis de las personas y se analiza comportamiento, ¿ya? Entonces la idea justamente es que se encuadren en la parte superior. Bueno, y finalmente tenemos una línea que es los impactos organizacionales, ¿sí? Esta es una metodología, bueno, es una línea de la metodología de gestión del cambio que que trata es primero identificar cuáles son los impactos en la organización con la nueva implementación o con el nuevo cambio. Sí, ahí primero tú analizas, ¿no? ¿Por qué es importante identificar los impactos? Como hablábamos al inicio, no existe alguna institución, ¿sí? No existe alguna institución que atienda el tema de los impactos. ¿Quién debe? Claro, no hay algún rol definido que atienda a los impactos, ¿no es cierto? En la organización. Recursos humanos no lo hace. Entonces la idea es de que ustedes lo puedan mapear. Y una vez es necesario tomar acciones sobre eso. Generalmente comunicas, ¿sí? Lo que haces es comunicar, mira, a las áreas, es decir, mira, hay este cambio, ¿sí? Entonces hay este cambio y las acciones deben ser planteadas por los líderes de las otras áreas. Digamos, en la parte financiera, bueno, mira, hay este cambio porque vamos a invertir más, ¿ya? Entonces tú comunicas esto al líder de la parte financiera y el líder de la parte financiera debe tomar acción sobre esto, porque es su responsabilidad. Si recuerden, responsabilidad es la capacidad de responder a algo. Bueno, y esto es un poco más de lo que les comentaba. Hay un cambio, el cambio genera un impacto en las empresas, ¿sí? Los impactos pueden ser grandes, pueden ser medianos, por eso se clasifican, ¿sí? Pero puedes tener muy grandes como despidos de personas, cosas así, y debes ver cómo lo gestionas. Sí, porque la automatización de algo puede llevar a que no se necesite tantos recursos. ¿Ya? Entonces, estos son los cambios y los impactos que se generan. Existen 4 tipos, ¿sí? O 4 dimensiones de cambios en las organizaciones. El primero es a nivel de producto.
¿cierto? Lo que antes hacías en 5 pasos, ahora lo puedes hacer en 3 pasos o en 6 pasos. Ya tú necesitas comunicar que hay este cambio. Y para que los líderes tomen acciones. En estructura organizacional puede ser que con este cambio, ¿sí? Lo que les decía, con este cambio automatices algún proceso que lo realizaba un área. Entonces, ¿qué va a pasar con esta área? ¿No desaparece? Sí, tienes que hablar justamente con los líderes para que se tome decisiones sobre eso. Sobre personas y culturas. Puede que una persona que antes era un funcionario, ahora con esta implementación o con este cambio organizacional, pase a ser un jefe de un área. Sí, esta área que antes era solo una pequeña actividad, ahora se convierte en debe ser gestionada. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes formar a esta persona. Sí, debes comunicar el cambio organizacional a las autoridades. Ya, y finalmente tienes cambios de infraestructura y tecnología. Por ejemplo, con esta automatización van a desaparecer las áreas y que ocupaban un cambio, que ocupaban un espacio en la institución, va a desaparecer esa área. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes ahí? Por ejemplo, antes, digamos, estás en una institución financiera, antes la única manera de dinero era a través de las cajas en los bancos. Bueno, ahora implementaste un servicio de cajeros automáticos. ¿Qué va a suceder, no, con la infraestructura, con los cajeros que antes ocupaban? ¿Qué va a suceder? Sí, y ahora obviamente hay un cambio que vas a tener que invertir más en implementaciones de cajeros automáticos. ¿Sí ven? Todos estos cambios no se gestionaban. Entonces es aquí donde vemos que es necesario gestionarlos. En este caso, los mapeamos para poderlos comunicar a los líderes para que se tome acciones sobre él. Sí, bueno, y esta es la bibliografía un poco que investigué, ¿no? Tenemos a Kotter, Kotter es otro de los padres de gestión del cambio. Sí, tiene un libro muy bonito que es de un... Sí, bueno, en la portada están unos pingüinos, es un cuento, es muy pedagógico, que se llama Nuestro iceberg se está derritiendo y habla del cambio, ¿no? Sí, Peter Druck, sí, ustedes, bueno, me imagino que conocen bastante de este tema por lo que están en administración de empresas, sí, esta es la bibliografía. Bueno, y eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que les tengo para comentar. Sí, no sé si hay, ahora sí, no sé si hay preguntas. Hay muchas cosas, ¿no? La gestión del cambio tiene, dentro de la metodología de gestión del cambio hay varios pasos, ¿sí? Inclusive hay una rama que actualmente está, ¿qué hacer con las personas? ¿Sí? ¿Qué hacer con las personas que forman parte de los proyectos que gestionaron el cambio? ¿Qué hacer? Si vincular nuevamente a la empresa, a sus áreas o no. Miren, y ahí sucede un fenómeno muy interesante. Estadísticamente, el 50% de personas que estuvo en este proyecto, sí, el 50% de personas que estuvo en este proyecto y vuelve a sus puestos normales, suelen abandonar las instituciones. Ya, es muy interesante porque ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a despedirlos? ¿Qué gestionas? ¿Gestionas un nuevo plan estratégico? ¿Sí? Entonces es interesante por estas cosas. La gente que está en un proyecto gana mucho conocimiento, mucho conocimiento. Entonces, ya cuando vuelven no son los mismos, tienen otras expectativas. ¿Qué haces con ellos? Bueno, esto es lo que les puedo transmitir de manera general. Espero haber llenado un poco sus dudas. Y si no, pues indíquenme en qué les puedo dar una mano. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué dicen? Oye, genial, Pablo. Muchas, muchas gracias. Has hecho un resumen de una experiencia laboral tremenda, que no Ya no es avanzo a pequeña, hablar. chicos. ¿Sí conocen a Pablo? ¿Ustedes no le identifican de ninguna parte? No fue el que nos envió el video. Ajá. Ricardino, Sí, el video el de las 3 novias, y les estaba de las preguntando tres. al inicio Ay, que no era yo. tenía... Yo soy otro buen católico. Solo tengo... Ale te está haciendo bullying. Ya, ¿qué más, chicos? Ahora sobre el tema.
¿Sí les ha hecho un poco de sentido de tratar este punto ahora, en este momento? Totalmente. Y aparte también es muy bueno la explicación cómo partimos de la lógica, o sea, de los principales puntos del comportamiento humano psicológico para llegar a algo muy complejo que es la gestión del cambio y lo que viene subyacente a eso, metodología, despido, tecnología. Es súper importante cómo partimos del duelo hasta llegar a lo más complejo, técnicas de aprendizaje y asimilación del conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más tenía a decir, a contribuir? O a tener dudas también, ¿no? Mejor aún. Miren, en Ecuador es súper interesante porque, bueno, al menos cuando yo aprendí esta técnica, pues, yo no había escuchado nunca antes, ¿ya? Pero en Ecuador es algo que ya está saliendo, ¿sí? Miren, en el gobierno, ¿sí? En el gobierno ya tienen áreas de gestión que hacen gestión del cambio, ¿sí? Recién tuve la oportunidad de conversar con una camaronera, sí que es una multinacional, y me contaba algo muy interesante. Ellos decían que tienen mucho problema porque sus clientes de 60, 50 años, ya o sea, ellos implementaron una aplicación para que puedan realizar sus compras desde su celular, justamente porque necesitaban, bueno, liquidar a algunas personas en atención al cliente, porque les impactó y no tenían cómo mantenerlas. Entonces, el principal problema de ellos era que sus clientes no utilizaban la tecnología. Y miren, no importa qué tan bueno seas, qué tan buena sea tu estrategia, si tu cliente, tu usuario, las personas no la asimilan, no la vas a utilizar, no va a ser exitosa. Entonces ellos tenían mucho problema. Entonces, miren, ellos ya tienen una jefatura de gestión del cambio. Entonces eso, igual si no, esto les va a servir para moverse dentro de la organización, para poder convencer personas. Yo entiendo así, Pablo, que haciendo como una especie de resumen, ¿no? El primer contenido que vimos, hablamos mucho del contexto del mundo del trabajo, bla, 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 hablamos de la pirámide de Maslow para que la gente entendiera un poco la necesidad y a partir de las necesidades, por qué nos metemos en el mercado de trabajo, ¿no? Y por qué estamos aquí estudiando todo eso. Y vimos un tipo de dibujo, un gráfico que se llama mapa de contexto, ¿no? Que justamente es un dibujo bastante ridículo, es un gráfico bastante ridículo, son cajas, ¿no? Y esas cajas representan cómo funciona la empresa dentro, como una caja cerrada, sus departamentos, sus procesos, ¿no? Y el mundo afuera, el gobierno, intereses, mercado, bla, bla, bla. Y hablamos durante todo este ciclo, ¿no? De la fuerza que hace el ambiente externo, ¿no? La presión que hace el ambiente externo y cómo ese ambiente externo afecta el ambiente interno. Por eso hablamos de comunicación, de liderazgo y equipo, ¿no? Siempre haciendo este match, ¿no? Pero ahora, chicos, con lo que Pablo nos explica, es como que sacarse a la montaña, subirse a la montaña, ver qué presión es esta que el mercado nos hace, ¿no? Sea una obligación, voy a cambiar porque el gobierno me manda, me ordena, voy a cambiar porque la competencia está exigiendo, voy a cambiar porque los compradores, los consumidores quieren otras cosas, ¿no? Yo internamente tengo que tomar algunas acciones, ¿ya? Y estas acciones, de forma ordenada, es lo que Pablo nos pasa, ¿no? Tenemos que capacitar a las personas, reorganizar el trabajo de las personas, capacitar el trabajo de las personas, comunicar, involucrar a las personas. Yo prácticamente, en la vida práctica, ¿no? He visto muchos proyectos exitosos técnicamente y que al final resultaron en pérdida a las empresas, porque el elemento de cambio no había sido considerado. Entonces, algunas veces inviertes harta plata en generar un nuevo software, una nueva tecnología, un nuevo proceso, un nuevo modo de trabajo,
¿ya? Y lo pierdes porque justamente no trabajaste los elementos, no, los elementos fundamentales del cambio, ¿no? Entonces es como realmente coronar ahí todo lo que hemos visto hasta este momento del ciclo, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué dicen? Ellos hablan demasiado, Pablo, demasiado. No sé qué les pasó hoy, que están tan callados, no sé. Son tímidos. Sí, son tímidos. Es que están adelante de una persona famosa, así, con 3 novias, entonces... Ya, Una que ya mismo me va a dejar. sí, sí. Y me imagino, la única de verdad. Ok, chicos, si no tienen ningún comentario más, nada. Entonces, verán, les voy a compartir hoy ya la actividad que trabajaremos el día de mañana. Pablo, si nos acompañas un ratito más. Ya les voy a compartir la actividad que vamos a trabajar el día de mañana. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya. Bla, 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 aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Ya? O mejor, vamos a empezar a trabajar desde hoy. Vamos a trabajar con 3 grupos, ¿ya? Vamos a identificar una empresa, cualquier empresa, la panadería de la esquina, la Coca-Cola, la que ustedes elijan, pero que atendan a estos elementos, que podamos, ¿no? Meternos ahí en las investigaciones de sitio y todo eso, de bibliografía, para identificar esos elementos. Entonces, vamos a escribir el estado actual de la empresa. Entonces, me invento, ¿no? ILE es una empresa que trabaja con, ¿cómo se llama esto? Los sazones y esto, los tés, ¿ya? Y actualmente está enfrentando un fuerte impacto por la importación de tés que está haciendo Ecuador de la China. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces es un elemento importante, ¿no? De cambio externo que pasa a esta empresa, ¿ya? Y que luego va a afectar obviamente internamente. Entonces, ¿qué acciones nosotros vamos a trabajar? Ustedes han sido contratados, ustedes están en la consultoría de gestión de cambio y han sido contratados, ¿no? Inventémonos ahí, Ernest and otro Y nombre, John, otro no, ya. Fueron contratados de una gran empresa para hacer esa consultoría, ¿ya? Entonces ustedes van a identificar qué van a capacitar las personas, cómo va a ser esta capacitación, qué tienen que comunicar, cómo van a tratar el trabajo en equipo, cómo van a aplicar los elementos de la inteligencia emocional que hemos visto, ¿no? Cómo van a aplicar el tema del management 3.0, estas técnicas que vimos también de distribución del trabajo, de la lógica de disminuir, ¿no? La distancia entre el líder y las personas. ¿Qué elementos de la creatividad vamos a trabajar y de la inteligencia competitiva muy fuerte? Porque tenemos que ponernos a mirar el mercado, ver cómo está. Vamos a identificar las partes interesadas, así como Pablo nos explicó, ¿ya? O sea, quiénes son las partes interesadas con las cuales nos relacionamos, y vamos a identificar al menos un impacto organizacional de acuerdo con lo que Pablo nos explicó. Entonces, este cambio me lleva a tener un ajuste A, B o C en la empresa, y este ajuste me lleva a contratar, demitir, desligar personas, ¿no? Contratar personas, cambiar los puestos, no sé, otros impactos que Pablo nos ha presentado, ¿no? Y vamos al final cerrar con la presentación de esta gráfica de Kurt Lewin, ¿ya? Que parece así una raíz cuadrada, ¿ya? Donde ponemos ahí en las fases del descongelar, cambio, el cambio propiamente dicho y nuevamente el congelar, el movimiento del cambio que estamos trabajando, ¿ok? Es una actividad un poquito más compleja, obviamente no les voy a pedir que traten así todo con detalle y con preciosismo técnico, pero quiero que ustedes hagan una reflexión en conjunto sobre estos elementos, ¿ya? Y qué propondrían ustedes a partir de lo que hemos estudiado este periodo. No quiero que vayan a buscar ahí un modelo de gestión de cambio listo y lo copien, porque no es la intención, ¿ya? Ustedes no tienen necesidad y no tienen estos elementos para hacer una evaluación tan profundizada, pero a partir de lo que hemos estudiado,
si esto sí lo tienen, ¿ya? Entonces, voy a dividir los grupos ahora, ¿ya? Y, bueno, Pablo, te quito del grupo luego, dame un ratito, para que ustedes ya empiecen a trabajar en 5 minutitos. Ya. Pablo, tú te vas a quedar en una sala porque no sé cómo hacer para sacarte, ya, pero luego te regresas aquí, ¿ya? O sea, si necesitas, necesitas que te acompañen esto. No, 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 está bien. La verdad, yo te agradezco. Ya estamos cerrando la clase también. Solo para que los niños se distribuyan y organicen ahí lo que tienen que hacer. Te quería consultar si puedo compartir la presentación con los niños en PDF, con los chicos en PDF. Claro, claro. Ya, ya. Entonces, quédate solo un minutito, ¿ya? Ya. Chicos, váyanse a las salas y se organicen, ¿ya? Les voy a enviar al grupo de WhatsApp qué tienen que hacer.